de largo plazo, o el activo fijo, el tema de la depreciación, que normalmente es mensual y continua o constante, digamos, en función a los porcentajes que se manejan y que se dan, ¿no? Lo mismo con el tema del pasivo de corto plazo, largo plazo y el patrimonio. Entonces, los criterios, que son simplemente algunos criterios, tienen que ir complementados con los análisis que se tienen que hacer de la empresa, de la industria, de la economía y todo lo que ha pasado en el macroentorno de, de la empresa en esa gestión. No existe una regla, como tampoco existe una regla para tener una estructura o fijar, digamos, 15% para el circulante, 75% para el fijo, ¿no? 10% para otros activos. No existe una regla. Depende mucho, depende mucho y de muchos factores. Las empresas simplemente son eso, empresas. Quienes toman las decisiones no son las personas. Afectan factores como la economía, factores como la musculatura financiera o el capital, el patrimonio, los ingresos que se perciben, las decisiones gerenciales que se toman respecto a ser agresivos, ofensivos, defensivos, neutros, y somos empresas líderes o empresas seguidoras, oportunidades de negocio, identificación de oportunidades de negocio, estrategias políticas y todo. Una decisión o una variación, por decirles en el tema impositivo, puede hacer que muchas empresas quiebren, ¿no? Por eso este vez se busca el incentivo, digamos, ¿no? En el alto, por ejemplo, para captar empresas nuevas, no es como, se les da el incentivo de no pagar el IUE durante creo que 5 años, 7 años. Es decir, es 25% que no están pagando las empresas que se van a operar en el alto, a diferencia de las que operan aquí en La Paz. Ese tipo de factores o ese tipo de situaciones que se dan en el mercado, el analista financiero tiene que estar atento para ver realmente cómo maximizar los beneficios, reducir los costos y analizar después ustedes el porqué de la estructura financiera con la cual cuenta la empresa. Ya, no solamente es ver los números en el balance. Los números nos van a hablar y se van a interpretar, pero eso es consecuencia de algo. Al final el número es simplemente la expresión, pues la consecuencia de algo o de algunas acciones que han pasado. Entonces, hay que ver todo lo que ha pasado por detrás. Ya, a ver, sigamos. Un segundito. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el pasivo, y lo que es el pasivo circulante y el pasivo de largo plazo. Ya, generalmente el pasivo circulante tiene menor costo financiero que el pasivo de largo plazo. ¿Eso por qué? Por la sumatoria, por la acumulación. Puede ser que la tasa sea mayor, pero en función de tiempo, el gasto que se vaya a incurrir por el tema de los préstamos de corto plazo van a ser menores que los de plazo. Lo ideal, lo ideal es que el pasivo circulante, es decir, el de corto plazo, financie el activo circulante, es decir, la operación y el activo de corto plazo. Principalmente lo que es la parte de inventario, ¿no? Sí. El pasivo de largo plazo normalmente es más caro que el pasivo circulante. Sí, aunque tal vez la tasa sea menor, pero sí existe, digamos, mayor tiempo. Y el tiempo viene a ser mayor caro, viene a ser más caro. Aparte de esto, también existe un riesgo, ¿no? Por parte de las empresas, de los bancos que nos prestan,
que es el tema de la irrecuperabilidad, es decir, de la incobrabilidad. El pasivo de largo plazo debería servir para realizar inversiones en el activo fijo. El pasivo de largo plazo debería ser para realizar inversiones en activos fijos. Es decir, y me voy a hablar con el banco, esta institución, bastante dinero a pagar en 10, 15, 20, 30 años, pero debería ser para activo fijo, para maquinaria. Si el activo circulante es mayor al, si el pasivo circulante es mayor al pasivo de largo plazo, ¿existe una situación de riesgo? Sí y no, dependiendo de la actividad de la empresa en la cual nosotros nos estemos desempeñando. No se olviden que si el circulante es mayor al de largo plazo, podemos tener un riesgo de iliquidez. Podemos tener un riesgo de iliquidez. ¿Por qué? Porque el pasivo circulante son las deudas y obligaciones que tengo que pagar en un plazo igual hasta un año. Tengo un riesgo de liquidez. Pero si el pasivo de largo plazo es mayor al pasivo circulante, dependiendo también de las actividades del negocio que yo tenga, puedo caer en un riesgo de insolvencia. ¿Cuál es la insolvencia? No tener la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque, como dije desde un principio, de los ingresos, de los beneficios, de la platita que ingresa la empresa mensualmente, durante 5, 10, 15, 30, 40 años, yo tengo que determinar o tengo que destinar un monto fijo para cumplir mis obligaciones de... ¿Ya? Si el circulante es mayor, puedo tener riesgo de liquidez. Si el de largo plazo es mayor, puedo tener riesgo de insolvencia. Pero eso también va a ir acompañado de qué? De un análisis de la estructura y un análisis de mi activo circulante y de mi, y de del rendimiento que voy a tener de mis activos en mi activo de largo plazo. Vamos a ver las cuentas de capital o lo que son las cuentas de patrimonio, ¿no? A ver, dice la razonabilidad se analiza comparándolo con el pasivo total, es decir, con lo que es el análisis de estructura, con el análisis de financiamiento. La razonabilidad se analiza comparándole con el análisis, con el pasivo total, el análisis de financiamiento y con la utilidad después de impuestos. ¿Por qué con la utilidad después de impuestos? Porque la utilidad después de impuestos se va a ver reflejada o se va a arrastrar al balance general como lo que son los beneficios de la gestión. Capital bajo y pasivo elevado, riesgo de insolvencia. Quiere decir que tengo poco patrimonio, pero tengo mucho pasivo. Cuando el pasivo realmente es muy elevado, pues muy diferente, muy alto en relación al patrimonio, al capital, riesgo de insolvencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar. ¿Con qué pago? Pago con caja y bancos, con platita. Esa platita, ¿de dónde viene? Viene de las utilidades de la gestión. ¿Qué es la utilidad? Es simplemente un referente que analizo el flujo. Es decir, en este caso tengo que ver, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? La utilidad es un estimado. Lo que nos interesa es la plata. Si tengo poco patrimonio, tengo poco capital, pero tengo mucho pasivo, insolvencia. Algo que se debe considerar, dice, es el monto de la utilidad disponible. Pero más que el monto de la utilidad disponible, aquí tenemos que analizar también el monto del efectivo disponible. El monto del efectivo disponible. Situación crítica, bajas utilidades, es decir, no tengo mucho dinero con la empresa después de haber llevado mi operación, de generar mis ingresos, pagar mis costos, pagar mis gastos, pagar mis impuestos. Bajas utilidades. A eso, sumado que tengo poco capital, es decir, poco aporte en efectivo, poco aporte de los dueños, más un alto endeudamiento, es decir, pasivos elevados, es una situación que tengo. Porque voy a tener altas obligaciones con terceros, no voy a tener mucho flujo o mucha generación de ingreso por la operación, y a eso sumado, digamos,
aporte de capital que tengan los dueños que sea menor, es una situación crítica para mí. ¿Cuál es el posible riesgo? Es un posible riesgo de quiebra. Primero van a tener liquidez, insolvencia y quiebra. ¿No? Entonces hay que controlar y por eso es importante la operación del negocio, la operación de la. Por eso es importante también considerar el tema de las políticas de ventas al crédito. Porque si bien yo puedo tener ingresos que me generen utilidades, no voy a tener plata si vendo a crédito. Mis cuentas por cobrar se van a incrementar, pero el ingreso o la platita que yo tenga en caja y bancos se va a mantener o va a disminuir. Y si tengo niveles de endeudamiento realmente elevados, mis proveedores, mis acreedores no me van a esperar. Van a exigir precisamente que les paguemos. Y si no tengo plata con qué pagar, no le voy a pagar con una cuenta al crédito o con una cuenta por pagar, por cobrar. Por eso es que la situación es crítica. Puedo tener muchas cuentas por cobrar, pero también puedo quebrar. Puedo tener riesgos de insolvencia, es decir, no tengo la capacidad de pagar mis obligaciones. Ahora vamos a ver lo que son algunos criterios de análisis de la estructura respecto del grupo, es decir, de activos. Ya habíamos visto de los grupos menores, ahora vamos a ver respecto al grupo, al total grupo. En primera instancia, respecto a los activos y después respecto a lo que son los pasivos, ¿no? Desde aquí si tienen alguna consulta sobre el análisis o algo sobre algunos criterios que podamos tener sobre lo que es el pasivo de corto plazo y el pasivo de largo plazo. Buenas tardes, licenciado. Dígame. Eh, una consulta, licenciado, hablando sobre este tema de análisis y más o menos el modelo que nos comentaba, o bueno, se podría decir, por ejemplo, un modelo financiado sería las inmobiliarias, sobre el tema, por ejemplo, de construcción de edificios. Eh, Usted nos indicaba que pues mayormente se perciben ingresos de meses o un poco más de tiempo, se basaría tal vez en lo que nos indicaba en la explicación. Sí, pero más que las inmobiliarias, Pablo, yo creo, por ejemplo, que las constructoras, ¿no? Por ejemplo, Mm, existen constructoras que se dedican precisamente a construir edificios, ¿no? Y pueden hacer un edificio durante un año o 2 años, y una vez que tienen la venta de ese edificio, con los ingresos por la venta de los departamentos, los edificios pueden sobrevivir igual un año, 2 años. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? La venta, la ganancia que se estima, digamos, que se tiene por construir o por vender un departamento es más o menos el 40%, si no es más. Entonces, ponte que tú vendas un departamento en $200,000, estás diciendo que estás teniendo un beneficio, a ver, 100 más o menos $80,000 por la venta de un departamento. Ahora ponte que sea $80,000, ¿no? Ahora ponte un trabajador promedio, digamos, que gane $1,000, por decirte. Estás diciendo que en la venta de un edificio estás ganando lo que un trabajador promedio que gana $1,000 va a ganar en 80 meses. Si tú divides 80 entre 12, estás diciendo que más o menos en la venta de un departamento estás ganando el promedio de unos, ¿cuántos? 7 años. El sueldo de 7 años de una persona, más o menos, ¿no? Tienes una relación que es
muy próximo a no sacar la realidad. Pero ponte en el lugar de una persona que gana el salario mínimo, son 3.200. Por la mente de un departamento, ¿cuántos meses de sueldo estás ganando a esa persona? Por ahí vamos. Eh, gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Yo también tengo una duda, por favor. Dime, Blanco, la culpa. Mencionó que el activo circulante siempre debe cubrir al pasivo circulante y de igual forma el pasivo, digo, el activo de largo plazo debe cubrir, digo, el activo de largo plazo debe cubrir el pasivo de largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando no se logra y de verdad una empresa llega a la quiebra? Es decir, tiene un activo, digo, un pasivo de 3 millones de dólares. Vendiéndolo todos sus activos fijos, todo solo llega a cubrir 1 millón de dólares. ¿Qué sucede? ¿Se anula la deuda o cómo tendría que pagarlo? Porque ya no tiene, digamos, ningún tipo de recurso para financiar su pasivo. Entra en bancarrota, por decirlo así. Se anula la deuda líquida, esa era mi duda, disculpe. No, quiebra, ¿no? O sea, mucho depende del tipo del tipo de constitución de la empresa, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima o cooperativa, ¿no? Se va haciendo una liquidación de los activos que tiene la empresa para ir cubriendo a las deudas, las obligaciones que tiene, ¿no? Y también se pueden llegar a problemas judiciales. Pero sí se tiene que intentar cobrar, ir cubriendo los pasivos que tiene, principalmente con terceros, ¿no? Primero viene la quiebra técnica, que es precisamente donde se va viendo el tema de las pérdidas en las gestiones, es decir, cuando las empresas tienen mayor pérdida o mayor egreso que ingreso. Y después de la quiebra técnica, recién viene la quiebra real, ¿no? La quiebra empresarial. Por eso es que cuando tú haces alguna solicitud o tus acreedores, qué sé yo, te van a pedir tus estados financieros para hacer este análisis y para poder estimar el riesgo de prestarte algún recurso económico. Cuando tú decides trabajar con algún socio, qué sé yo, mediante una línea de crédito, mediante una letra de cambio o algo, te van a pedir tus estados financieros. ¿Para qué? Para que esta empresa haga un análisis de cuál ha sido el comportamiento de las últimas dos, tres gestiones respecto a tus ingresos, tus utilidades y cómo ha variado tu balance general, ¿no? Un análisis horizontal de estructura. Y cuando tú vas al banco a pedir algún crédito, de igual manera el analista de riesgo te pide esta información para ver cuál ha sido tu comportamiento y medir el riesgo. Entonces, teniendo pérdidas, pérdidas y pérdidas, no puedes pedir pues 1 millón de bolivianos, ¿no? Dirán, viejo, máximo te puedo prestar 100 bolivianos o si no, no te puedo prestar, porque hemos identificado que no generas utilidades, que el negocio en el cual tú estás no te va bien. Entonces, riesgo muy elevado, mejor no prestarte dinero. Gracias, licenciado. Ya, continuemos. Jóvenes, su examen empieza a las 19:28. A las 19:28 se va a habilitar el sistema. ¿Ya?
El sistema va a estar abierto por 12 minutos, es decir, hasta las 19:40. El examen consta de 10 preguntas de selección múltiple y tienen hasta 8 minutos para responder. Así que nos vemos a las 19:40. ¿Dudas sobre el examen? El sistema se habilita a las 19:28. Va a estar habilitado en sistema hasta las 19:40. El examen consta de 10 preguntas de selección múltiple y tienen 8 minutos para responder. Así que concéntrense, adelante jóvenes, y nos vemos conmigo a las 19:40.